Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Vamos a dejar por un momento la nota política y le contamos que se viene desarrollando la segunda semana de la Conferencia de Cambio Climático de la ONU, denominada COP30, en la ciudad de Belén, en Brasil. Es un tema de Amazonía, tema de defender el medio ambiente. Para ello tenemos una invitación, una entrevista con la señora Luz Marina Mantilla Cárdenas. Ella es presidenta de la red Bioamazonía y directora general del Instituto Sinchi de Colombia. Señora Mantilla, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, un saludo especial para todos y un agradecimiento por esta entrevista. ¿De qué manera se viene desarrollando esta segunda semana de la Conferencia de Cambio Climático de la ONU en Brasil? Bueno, primero hay que decir que este es el momento más importante de la COP, es el momento de la negociación, de ya tener los acuerdos casi a punto, lo cual en realidad es importantísimo para el planeta y pues bueno, para todos los países. Y más o menos, ¿qué acuerdos espera que se definan en estos días? Bueno, yo creo que los países debemos llegar a unos acuerdos sobre los combustibles fósiles, sobre la transición energética, también sobre los fondos que van a acompañar digamos, estas negociaciones o estos avances. Y también yo creo que hay aquí unos acuerdos muy importantes referenciados a los temas de restauración, a los temas de participación de las comunidades, a los temas de conocimiento científico. También, pues obviamente hay otros temas asociados a un concepto que creo que es bien importante mencionar aquí y es la gradualidad. Entonces, creo que son como los temas más necesarios de tener en cuenta en estas negociaciones y seguramente los países tendrán sus acuerdos en torno a lo que acabo de mencionar. Ahora, entiendo que los países más interesados de que se eh, concreten estos acuerdos son, uno de ellos, los de la Amazonía, ¿no? Que estamos, digamos, somos el pulmón del mundo. ¿Qué riesgos viene corriendo nuestra Amazonía respecto con el crecimiento industrial, tanto formal como el ilegal? Pues bueno, de todas maneras hay como temas que son muy recurrentes en los países. Por ejemplo, los riesgos de la selva amazónica están ubicados en torno a lo que es la deforestación, a lo que es la pérdida de biodiversidad, a lo que es la contaminación por minería ilegal, que es un tema panamazónico que estamos viviendo efectivamente todos los países. Y también un tema subyacente que hay aquí y es la pérdida cultural de nuestros pueblos ancestrales que están efectivamente ayudando a mantener el bosque en pie, pero pues con digamos, con la ampliación de la frontera agropecuaria en todos estos países, dada los temas de deforestación, ahí tenemos un proceso muy crítico. Por eso, digamos que necesitamos asumir una responsabilidad desde los institutos de investigación que estamos en la cuenca amazónica, en el bioma amazónico, y hemos decidido todos los institutos hacer esta red que se llama la Red Bioamazonía, Y usted que mencionaba, involucra 5 países, ya, espérate, sí, diga. 5 países, 8 instituciones de investigación en la cuenca amazónica. Usted mencionaba el tema de la deforestación, ¿no? Y es un tema Sí. bastante sensible, sobre todo en nuestra región. Eh, ¿De qué manera, en cifras, se viene afectando la Amazonía con esta deforestación que tanto preocupa? Bueno, dentro de los resultados que tenemos en la red, yo puedo decir que más o menos el 20% de la Amazonia está en un estado crítico, o sea, de pérdida de bosque, que es un tema supremamente sensible. Todos los países tenemos aquí un escenario conflictivo frente a los temas de deforestación y creo que una de las
razones efectivas de tener esta red viva es justamente esa. Tener los datos, que es tal vez un tema muy importante de la ciencia, tener los datos, poder cruzar estos datos, poder interpretar de alguna manera el sentimiento de las poblaciones que están allí, las necesidades de estas poblaciones y organizar estos datos para tener interoperabilidad, para tener efectivamente conectividad y sobre todo ese tema de la conectividad, porque ¿cuál es la respuesta para la deforestación? La respuesta para la deforestación justamente está en organizar esos corredores de conectividad que tienen que ser o deben ser unos corredores también panamazónicos, porque la Amazonía es un bioma de más de 7 millones de kilómetros cuadrados y lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en cuáles son las cifras, por supuesto, pero dónde están efectivamente las soluciones, que creo que es uno de los temas importantes que tenemos dentro de la red. Por eso esta red tiene como 4 rutas importantes. Una, la de la bioeconomía, porque es la de las alternativas productivas sostenibles para mantener el bioma con su oferta de biodiversidad. Otra que no podemos olvidar y que no podemos dejar por fuera tiene que ser la del acercamiento de los sistemas de viento. Nosotros, los investigadores desde la ciencia, tenemos un conocimiento, pero hay unos pobladores regionales y locales que tienen otro conocimiento. Tenemos que acercar esos sistemas de conocimiento y también tenemos que contribuir a esto que hoy suena mucho, que es la gobernanza local. Además, esta gobernanza local tiene que estar ahí porque efectivamente estas personas están viviendo en estos sitios de amenazas y también de una enorme biodiversidad que lo que nos genera son esperanzas y por eso también tenemos un tema asociado a amenazas y conflictos dentro de la red. Son 4 puntos esenciales donde nosotros necesitamos estar muy ubicados y muy coordinados, porque lo que sí se necesita, y esto se lo queremos decir de manera muy sencilla a quienes nos están viendo a través de esta entrevista, es que los datos son los que ofrecen la posibilidad de entender el problema y también de generar las salidas, Claro. digamos, de alternativas que se requieren. Ahora, tengo una curiosidad. En esta conferencia, entiendo que participan representantes de diversos países, no involucrados en el tema, pero también hay, digamos, presencia de representantes de estas comunidades nativas que, digamos, son una de las principales afectadas por esta situación de deforestación y de afectación de la Amazonía. ¿Me puede hacer el favor de repetirme? Es que no escuché una parte de la Sí, pregunta. le preguntaba, si bien en esta conferencia en la que ustedes están participando hay representantes de varios países, de instituciones, ¿no? También hay presencia de representantes de estas comunidades nativas, porque, digamos, son Claro. las principales, una de las principales afectadas por esta situación. Sí, efectivamente sí, y yo creo que he tenido la oportunidad de participar en más de una reunión en esta COP donde la participación y las voces de las comunidades locales son muy importantes y son muy importantes porque necesitamos no solamente entender, sino generar y dar esa confianza de la gobernanza local, que son las comunidades que viven en estas zonas las que están enfrentadas efectivamente a eso. Por eso yo quiero decir que la red es una reunión, digamos, un grupo de instituciones que estamos en el bioma, que reunimos más de 1.000 científicos y eso es muy importante porque estos científicos están ahí, están en el bioma amazónico y están en contacto continuo con estas comunidades. Claro, es importante digamos, se hagan escuchar, ¿no? Y se les permita pronunciarse. Ahora,
hablamos de estas problemáticas que enfrenta la Amazonía, y una de ellas, entiendo, es el tema de la minería ilegal. ¿De qué manera ha ido creciendo la minería ilegal en estas zonas de la Amazonía y la labor que vienen realizando, de qué manera está afectando no solamente en la deforestación, sino también termina matando la tierra que hay ahí? Sí, yo creo que esto que usted está diciendo sí es absolutamente importante y por eso es que necesitamos que también las autoridades regionales, nacionales y locales se unan en torno a mantener la Amazonía en una condición importante de salud. El tema más crítico que tenemos en torno a la minería ilegal, obviamente, ya empezamos con un mal título que es ilegal, es la contaminación por mercurio. Recuerden ustedes que los ríos fluyen y los ríos amazónicos son unos vasos comunicantes que llegan a todas partes. Y aquí no solamente tenemos una exposición de la gente a esta contaminación, sino también tenemos una exposición a la biodiversidad, a la seguridad alimentaria, los peces. Recuerden que los peces, en su mayoría, por ejemplo, los bagres, son migradores, van por Perú, van por Brasil, van por Colombia. Y entonces allí lo que nosotros necesitamos justamente es entrar en este tema de entender muy bien esos delitos ambientales. Por eso el tema de riesgos y amenazas que tenemos en la red es muy importante, porque documenta efectivamente eso que está sucediendo, pero también, digamos que necesitamos buscar una salida en conjunto, porque lo que tenemos es un riesgo también en conjunto frente a toda esta criminalidad ambiental que es la que estamos viviendo. Es importante aquí decir que hoy tenemos como tres crisis que son, digamos, muy fuertes. Una es la pérdida de biodiversidad, otra es obviamente la crisis de cambio climático y otra es la asociada a la contaminación. Una parte por la minería ilegal y recordemos aquí todo este tema asociado a los microplásticos. Ya existen evidencias científicas que nos llevan a entender que los peces están también contaminados con microplásticos. Claro, ahora, desde su óptica, ¿usted cree que hay un poco de desinterés o no está entre las prioridades de los gobiernos de nuestra región el tema del ambiente, de la protección de la Amazonía? ¿No está, cree usted, entre las prioridades? Bueno, yo creo que la Amazonía día a día ha venido ganando digamos, un lugar muy importante dentro de la globalidad y creo que el tener cada uno de los países estos institutos de investigación también demuestra el interés que existe porque la Amazonia se mantenga como un bioma en un buen estado de conservación. Porque es que de aquí depende el agua dulce que tenemos en las ciudades, de aquí de la Amazonia depende también un poco la estabilidad del cambio climático. Entonces, día por día, la región amazónica ha venido ganando, por supuesto, un interés importante. Yo tengo que decir que en el mes de abril más o menos estuvimos en Iquitos con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Estuvimos allí discutiendo con un equipo importante como de 100 investigadores de todos estos 5 países y estas 8 instituciones de las que hacemos parte nosotros, digamos, los institutos. Y la conclusión a la que hemos venido llegando es que si la Amazonia sigue su deterioro, pues el tema de la humanidad también va a tener, digamos, otra crisis muy complicada. Claro. Y cómo le explicamos esto a una persona que no está, digamos, en la misma Amazonía, ¿no? Uno que está en la costa, que está en la sierra, lo ve un poco lejano y no se involucra mucho. ¿De qué manera generamos que la gente se termine involucrando con esta problemática? Bueno, yo creo que hay un tema de comunicación de la ciencia que sigue siendo muy importante. Yo creo que hoy la ciencia tiene que ser un poco más distributiva dentro de la población general
Y justamente este tema de la red que tenemos, que se llama Bioamazonía, es la que nos está permitiendo llegar a todos los países. Seguramente yo tengo que agradecerle esta comunicación que usted está haciendo para la red. ¿Por qué? Porque la gente que nos está escuchando puede ser, digamos, multiplicadora de estas situaciones que están pasando. Un tema muy crítico en Colombia, por ejemplo, es hace un año más o menos, el alcalde de Bogotá tuvo que decretar, digamos, unos ceses de agua porque las represas no se estaban llenando y es que hay que entender que la Amazonia es una bomba de agua Ujú. y en esa bomba de agua los ríos voladores, que es lo que pues hemos venido escuchando a lo largo de los últimos años, llegan con el ciclo del agua a las ciudades llevando la lluvia. Pero si se interrumpen, por ejemplo, por los incendios forestales, estas dinámicas del ciclo del agua, pues las ciudades van a tener unas afugias específicas en sus servicios domiciliarios, en este caso el tema del agua. En Colombia, el agua, más o menos el 70% del agua que llega a una ciudad que tiene 8 millones de habitantes como Bogotá, viene en un 70% de la Amazonia y en un 40% de la Orinoquia. Entonces, ese tipo de situaciones que no queremos que se presenten, porque pues obviamente tener los servicios ambientales limitados para el acceso a las ciudades, pues y a los ciudadanos es supremamente complicado. Creo que el tema de la educación ambiental es un escenario muy interesante y creo que hoy la protagonista de todo este tema climático es justamente la Amazonía. Claro, el tema de la educación ambiental estamos un poco en deuda, ¿no? Y tiene mucho que ver los gobiernos, ¿no? Porque no podemos dejar relegado un tema tan importante. Hay un tema que a mí siempre me ha causado interés y hasta preocupación, ¿no? Cuando hablamos de minería ilegal, hablamos de tala ilegal de árboles que terminan deforestando la Amazonía. Esto también ha llegado a límites de por ahí desaparecer o arrasar con algunas comunidades nativas, obligándolos a apartarse de la zona. ¿Cuántas comunidades Claro. nativas se ven afectadas con esta situación? Pues yo pensaría que yo no tengo un dato, no le puedo dar un dato efectivamente de cuántas comunidades están siendo desplazadas, Ajá. pero hay varias cosas que me parecen importantes destacar de su pregunta. Uno, muchas veces el desplazamiento también se da por esos delitos ambientales, obviamente porque se tala la selva y entonces se incrementan las condiciones de los temas climáticos donde la gente ya no encuentra qué comer ni cómo poder tener sus casas. Entonces se afectan estos recursos. ¿Cuántas comunidades están afectadas hoy? Esa es una buena pregunta que tendremos que resolver dentro de los temas de la red, porque pues existen ticunas en Perú, ticunas en Colombia, ticunas también en Brasil. Por eso es la necesidad de sumar aquí los esfuerzos de esta red para de verdad dar un dato científico, un dato con soporte. Sí, pues es verdad, ¿no? Debe haber más, varias comunidades que se han visto obligadas a desplazarse por el Pero crecimiento claro, de esta tala, de estas, y la incursión de mafias, porque finalmente es lo que es, ¿no? Son mafias que se meten en la Amazonía para terminar deforestando, terminar contaminando, y a los chicos, ¿no? De las escuelas, ¿no? Algunos seguramente se preguntarán, ¿no? Si seguimos con esta poca conciencia de cuidado ambiental, si seguimos con este crecimiento industrial desordenado, ¿cuál es el futuro que nos depara como civilización, como planeta? bueno, yo lo que creo es que las crisis efectivamente se van a agudizar, entonces tendremos más contaminación, tendremos más pérdida de biodiversidad, tendremos más desorden en las ciudades, como usted mismo lo ha dicho,
el tema del ordenamiento ambiental y el ordenamiento territorial quedará efectivamente total, de manera indiscriminada, todo muy desordenado, pero además yo creo que nosotros tenemos que mirar es cómo evitamos llegar a ese tema de catástrofe. Mire, hace unos días estaba en una reunión y una señora dijo, nosotros no queremos ver esas noticias apocalípticas, eso es cierto, a mí me parece importante que la gente se manifieste de esa forma, pero hay que entender que cada conducta de cada ciudadano es importante y que sobre todo tenemos que ver la Amazonía como una posibilidad real de seguir manteniendo los recursos, los servicios ambientales que le generan estabilidad al planeta. Si eso no lo entendemos, muy poco efectivamente vamos a poder hacer desde las grandes ciudades que son las grandes consumidoras. Yo creo que hay que tener una actitud muy responsable también frente a ese consumidor y a ese consumidor hay que enseñarle cómo es que debe comportarse en términos ambientales y ciudadanos para mantener el planeta un poco mejor cuidado. Claro. ¿Y cuánto tiempo se puede demorar en recuperar una zona que es deforestada? Mire, le quiero pedir disculpas porque tengo aquí una afectación por el aire Ah, acondicionado no se que preocupe. acá es fuerte. Entonces, bueno, los cálculos que nosotros tenemos, por ejemplo, en términos de los agroforestales, que son una manera de simular el bosque, nos dicen que más o menos unos 30 años se demora un área para recuperarse y reconectarse. Claro, hay que decir que dentro de estos temas de agroforestería, que muy bien los manejan en Perú, los manejamos en Colombia, los manejan en Brasil también, hay escenarios de corto plazo, de corto tiempo, que ayudan a generar seguridad alimentaria. Por eso es importante entender, uno, qué es lo que tenemos en oferta de biodiversidad en esta zona. Dos, cuáles son las alternativas productivas que nosotros podríamos generarle en compañía y co-crear en compañía de las comunidades locales y sobre todo qué puede generar, como dicen aquí en Brasil, renta, qué puede generar unos, digamos, incentivos económicos. Y yo creo que aquí el tema de las políticas públicas cobra una validez absolutamente importante. ¿Por qué? Pues porque hay que tener también unos tiempos para entender que la conectividad no va a ser de la noche a la mañana. Exacto. Y que es mejor y más económico cuidar que reorganizar. Exacto. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer ese balance de las finanzas públicas en términos de mantener lo que tenemos que cuidar y evitar seguir perdiendo biodiversidad o seguir perdiendo cobertura vegetal o seguir generando espacios, digamos, donde la gente tiene que salir porque no tiene ya, digamos, una manera o unos modos de vida que la establezcan en su territorio. Claro. Bien, es importante siempre conversar sobre estos temas, interesante también porque, como decimos, ¿no? A veces sentimos que no nos toca, pero finalmente nos va a terminar afectando todo esto, ¿no? Y bueno, hay que tomar conciencia y empecemos también, creo que por casa, por los colegios, hablándole a los chicos de la importancia de cuidar el medio ambiente. Señora Mantilla Cárdenas, ha sido un gusto conversar con usted, bueno, y vamos a estar atentos a los resultados de esta conferencia tan importante que se viene desarrollando en Brasil y sobre todo estos acuerdos que se espera tener entre autoridades. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias a ustedes y de verdad agradezco a la noticia hoy esta entrevista. Gracias. Bien, que tenga buen día. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros Luz Marina Mantilla Cárdenas, presidenta de la red Vía Amazonía y directora general del Instituto Sinchi de Colombia.
ya está participando de esta conferencia de cambio climático de la ONU, la COP30, en la ciudad de Belém, en Brasil, y como nos señalaba, ¿no? Vamos a estar atentos a ver qué resultados se tiene de la misma, sobre todo el tema de la conciencia para cuidar el medio ambiente.